Ricardo, el vendedor de lechuga, sin saberlo, se convirtió en mi nuevo gurú. En África pasaron muchas cosas, aquí en América están pasando muchas cosas que muchas veces dices, ¿qué he hecho yo para merecer esto? El señor Ricardo se encargó de explicarme el porqué de las cosas. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Bueno, ya expliqué por qué motivo hice mi parada aquí. Y era porque quería intentar evitarme chiles chicos. Estaba difícil, no había plaza, y al final, hablando con uno, hablando con otro, conseguimos plaza en el barco. El barco sale hoy a las 8 de la tarde y son las 8 de la mañana, faltan 12 horas. Pero tengo que pasar un río, que tengo que coger una balsa ahora a las 11 en este camino que ya hicimos de ida y que ahora vamos a hacer de vuelta, en el que solo cabe un coche en una dirección. Entonces he preguntado cuál es la mejor hora para hacerlo para no encontrarme a nadie de frente. Y dice, hombre, si el barco sale de allí a las 10, llega a las 10:40, tú haz tus cuentas para llegar allí antes de las 10:30. Y así no te vas a encontrar nadie de frente en todo el camino. Y es que no quiero encontrarme... vamos a hacer una cosa. Sé que la vamos a llenar de polvo. Vamos a echar un poquito de aceitito a la cadena. Esto del engrasador automático de cadena es una maravilla. Ahí está ya saliendo. Pero no me quiero encontrar nadie de frente, porque es un carril que hay algunos tramos en los que solo se cabe en un sentido. ¿Y por qué he extremado las alertas? Porque recientemente un chico que llegó conmigo en el barco, el que en la ida iba todo el rato delante mía, él sí se volvía al día siguiente porque él sí iba a ir por Chile Chico. Bueno, le escribí un mensaje, espero que hayas tenido un buen camino, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo que en esta carretería que estoy haciendo yo ahora, que son prácticamente unas 2 horitas, tuvo un accidente en la vuelta. ¿Por qué? Porque como habréis visto en los vídeos anteriores, cuando queremos adelantar a alguien porque desprende mucho polvo en estos caminos de ripio, pues te pegas lo máximo posible para en el momento que veas un hueco, pasarle y adelantarle. Claro, hay una cosa que no hemos tenido en cuenta, y es que tú solo ves prácticamente el coche que lleva delante, no ves más allá. Pues este coche que llevaba él delante se encontró otro de frente, frenó en seco y mi conocido de la ruta pues se lo comió, saltó volando por encima del coche. Afortunadamente no había ningún barranco cerca y cayó en plano y con las protecciones y todo, pues todo bien, la moto un poco hecha polvo, él un poco magullado, pero pudo continuar el viaje. Pero si en lugar de ahí le pillan un sitio con un barranco, pues tenemos un problema. Tenemos barco comprado, pero no te venden el hueco para la moto, te venden solo el pasaje para el pasajero. Entonces en la moto tenemos que confiar en la buena fe. La persona dijo, sí, la moto cabe. Ya, pero yo no tengo un ticket. Sí me he gastado 150 euros en mi ticket. Pero Rocinante en principio no tiene un ticket comprado como tal. Como topemos con alguien un poquito trabajoso y diga, no, es que Rocinante es más gorda de la cuenta, no cabe, pues tenemos un problema. Así que hasta las 8 de la tarde que estemos los dos montados en el barco, no me quedo tranquilo. Qué bonito. Bueno, voy solo por la carretera, tanto hacia adelante como en las dos direcciones. Voy solo. Claro, esta carretera llega hasta un sitio en el que hay un barco, que es a las 11. Y son las 8:30 de la mañana. Faltan un par de horas. Bueno, todo según lo previsto. Continuamos. Hombre, aquí hay más visibilidad. No creo que el accidente no pudo ser aquí. Sería en alguna curva cerrada que no se lo esperara. Es lo que yo digo, te pilla aquí o te pilla en un sitio con agua o te pilla aquí en esta subida en la que a la derecha hay un barranco al lado, pues está muy bueno. ¿Verdad? Qué bonito estos paisajes, ¿no? Y ha empezado a llover. Epa. El traje que llevo, algo impermeable, ¿eh? No es impermeable como para las lluvias de Brasil, pero esta lluvia fina sí que las absorbe. No va a calarle este agua.
Es que no me canso. Voy a echar todo esto de menos cuando vaya desde aquí, ¿eh? Voy a echar todo esto de menos. ¡Qué bonito! Velocidad sugerida 40. Vamos 70. Habría que bajar un poquito. Mira. Mira los ríos. Ríos que vienen de los glaciares. O sea, es agua milenaria. Madre mía. Qué vistas, Dios. Es que es típica de película, ¿eh? Es típica de una película. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Seguro que estáis viendo lo mismo que yo, ¿no? Estáis aquí subidos conmigo en la moto. Espérate que lo voy a enseñar un poquito más. Aquí. Es que es una maravilla. Es una gozada. Bonito. Aquí casitas. Con sus invernaderos. Con sus cerditos. ¿Qué cultivarán en esos invernaderos? Me da curiosidad. Pues finalmente tuve la suerte de saber que se cultiva en esos invernaderos. Pero no solo saber que se cultiva, conocí al señor Ricardo, el vendedor de lechugas. Ricardo, el vendedor de lechugas, sin saberlo, se convirtió en mi nuevo gurú. Estuvimos charlando ahí un rato de absolutamente de todo, pero la despedida que tuvimos, si el vídeo anterior, cuando os contaba la historia de Lola, me marcó, esto ya sí que me deja un poco boquiabierto. En África pasaron muchas cosas, aquí en América están pasando muchas cosas, que muchas veces dices, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No de malo, sino de bueno. De muchas cosas buenas que te pasan en el viaje y en el camino y no entiendes el porqué de las cosas. El señor Ricardo se encargó de explicarme el porqué de las cosas. Bonito, ¿eh? Y diré, Samuel, un montón de palos de madera ahí tirados. No tiene su encanto este paisaje. Pues sí, es un viaje que lo puede hacer cualquiera. Muchos viajeros me encuentran en el camino. En moto, en bici, en furgoneta, en todoterreno. Mira, los dos colores del agua. Qué raro. Tendrán diferentes composiciones y densidades y se mantienen separados los colores. Pues si queremos mostrar Rocinante y yo que es un viaje que puede hacer cualquiera. Si no quiere gastar en gasolina, pues en bicicleta. Y si no quiere gastar en mantenimiento de bicicleta, pues andando. Y si no quiere gastar en zapatos, pues como veo muchos haciendo dedos o en autobús. Que siempre hay algún autobús que conecta una cosa con otra. O alguien de camino hacia algún sitio donde no llega el autobús. Este viaje lo puede hacer cualquiera. Hemos llegado al puerto. El hilo a 100 metros. Ah, pero aquí hay gente. Ah, o sea que no soy el... Me voy a poner un poco adelante porque las motos siempre nos dicen que nos montemos antes, no porque me quiera colar. Hola. El chico preguntando quiénes llegaron primero. El bus este tiene que entrar, ha dicho. El bus tiene que entrar. Me quito en medio. Esto va por orden de llegada. Y también por orden de... ¿Qué explicó él? Que el bus tiene subvención. Y la gente y las personas de Chile, ¿no? No. ¿No? El bus y el camión. Entonces, ah. Va a echar el camión para acá. Yo me quité de en medio. Que creo que el camión. El bus y el camión. El bus porque es el que trae la gente y el camión porque es el que trae la mercancía para Villa O'Higgins. O sea, prioridad. El bus y el camión los primeros. Los siguientes, los coches por orden de llegada. Y las motos nos meterán en cualquier rinconcillo que pueda. Vamos para abajo. Ese es el barquito que tengo que coger luego, ¿no? El Cruz Australis. Ahí está esperándonos hasta las 6 de la tarde, no se coge el barco. Hasta las 6 de la tarde.
Puerto Natales. Con el que se iba a Mendoza me llamaste. Sí. No hemos intercambiado, ahora intercambiamos con los americanos. Cuando llegué al puerto me quedaban todavía unas 10 horas hasta que saliera mi barco de Puerto Yungay a Puerto Natales. Y en esas 10 horas pasaron muchas cosas. La primera y más importante, me senté a tomarme un café y el desayuno y al lado mía, a escasos metro y medio, había un señor vendiendo lechugas, que era el señor Ricardo del que os había hablado antes. Le ofrecí tomar café conmigo y desayunar conmigo, llevaba 2 vasos y pudimos tomar café. Y estuvimos charlando de absolutamente de todo. Me habló de todo lo que había hecho en su vida. Había trabajado en carpintería, en carnicería, en agricultura. Ahí donde cultiva las lechugas. Tiene también una especie de camping para recibir viajeros en el camino entre Río Bravo y Villa O'Higgins. Y me habló de muchas cosas. El señor Ricardo es una persona mayor, que ya podría estar prácticamente jubilada. Pero sin embargo se entretiene en cultivar sus lechugas y venirlas aquí a vender al puerto. Y le pregunté, ¿qué es lo que te gusta hacer, Ricardo? Me gusta navegar. Y ahí exploté. Una persona como yo que lo dejó todo para dar su vuelta al mundo. Yo, Ricardo, véndelo todo y cómprate un barco y échate a la mar. En fin, que estuvimos hablando de todo. Me contó también una anécdota en la que estuvo a punto de morir por una enfermedad terminal y finalmente se salvó y dice, me he quedado aquí porque todavía no he terminado todo lo que tenía que hacer. Tengo cositas pendientes. Y cuando ya cumpla todo lo que tengo, ahí es cuando me moriré. Mientras tanto, aquí estoy. Y cosas así tan profundas como esa, un señor mayor de más de 70 años contándote esas cosas, pues te quedas ahí un poco como medio boquiabierto. En mitad de la conversación llegó un motoviajero avisándome de que había alguien en apuros que necesitaba aceite para su moto, que casualmente era una persona que había conocido en el barco previo. Salí corriendo en busca de esta persona, interrumpí la charla con Ricardo, pero ahí no había terminado nuestra conversación. Un argentino con el que coincidí en el ferry. ¿Entra? ¿Entramos? Siempre las meten en cualquier sitio. Un argentino con el que coincidí en el ferry, que va en una motilla un poquito hecha polvo, y con su mujer y con el equipaje, o sea, con 2 cojones. Me acaban de avisar que pide ayuda. Se ha quedado sin aceite. Yo llevo aceite aquí. Vamos a ver si le resolvemos por lo menos hasta la siguiente gasolinera o hasta la siguiente ciudad. O hasta Puerto Yungay. Vamos a ir un poco a llevar el aceite a este hombre. Bueno, finalmente me he dado la vuelta. Me he cruzado con unas caravanas, les he preguntado, digo, oye, ¿habéis visto unos argentinos, 2 argentinos en una moto? Y me dice, sí, me los he cruzado 5 o 6 kilómetros atrás. Digo, ¿y estaban andando, estaban parados? Y dice, estaban andando. Y no me han hecho señas de que necesiten nada. Digo, pues entonces alguien les habrá socorrido. Alguien habrá parado y les habrá dado un poquito de aceite. Por mucho que corra, no les voy a pillar. Así que finalmente me he dado la vuelta. Crucemos los dedos y que sea que alguien les ha dado aceite. Y no que hayan echado a andar sin aceite porque la moto se haya enfriado. Mira que lo ponía, había un cartel ahí, peligro. Samuel más acelera cuando ve un cartel de peligro. Así que me volví al puerto para continuar mi conversación con el señor Ricardo. Cuando volví de buscar al argentino que necesitaba aceite, que finalmente no encontré, venía en la moto pensando claramente, este aceite está reservado para otra persona. Llegué y allí seguía Ricardo. Volvimos a charlar de todo un poco, a hablar de todo un poco, hasta que en un momento me dijo, Samuel, que sepas que estos 2 cafés que me has invitado te van a ser devueltos multiplicados por 3 su valor. Y eso te quedas así como tipo de película que miras por otro sitio, vuelves a mirar y él ya ha desaparecido. No, allí seguía Ricardo, seguía allí. Pero llegó otro motoviajero en apuros, con cara de asustado, y me dice, ¿sabes de mecánica? Necesito ayuda, tengo un problema, tengo que llegar todavía a O'Higgins, que son 2 horas, y se me ha encendido la luz de la temperatura de la moto, y agua tiene, lo tiene todo bien, y no sé qué. Digo, hombre, no sé de mecánica, pero a lo mejor podemos ayudarte. Le miro el aceite y está bien. Digo, pero por la moto derecha. Pusimos la moto derecha y efectivamente, en el ojito de buey ese que tiene, el aceite estaba al mínimo. Digo, te falta aceite. Casualmente el aceite que no habíamos utilizado para la anterior persona que me lo estaba pidiendo. Y casualmente yo tenía el aceite que él necesitaba. Echamos el aceite y se solucionó el problema. Este chico insistió y requete insistió en que me lo tenía que pagar. Y digo, hombre, ¿cómo te voy a cobrar si son medio litro de aceite? No te puedo cobrar medio litro de aceite. Además yo voy a Puerto Natales y ya compraré yo aceite. Y que no. Y me dio 30.000 pesos chilenos. Me pagó el triple de lo que valía ese aceite. Y dice, es que no es solo el aceite, es que me ha salvado el viaje, es que no podría continuar si no tuviera ese aceite. Y es que te lo voy a pagar, digas lo que digas.
Acepté los 30.000 pesos y en ese momento me acordé de lo que me acababa de decir minutos antes el señor Ricardo. Este café lo vas a recibir de vuelta multiplicado por 3. Y ahí empezó a pagarse el café. Pero aquí no terminó. Porque unos días después, en el próximo vídeo, vamos a ver cómo este café siguió pagándose. El señor Ricardo se ha convertido en mi nuevo gurú. Y me ha dicho una cosa muy obvia que todos sabemos, ¿no? Y es que al final todo vuelve. La palabra karma se utiliza mucho para cosas malas. Todo lo que hagas malo te va a venir de vuelta. Pero no la utilizamos para las cosas buenas. Que tú puedas dar un café a alguien o echarle una mano a alguien o lo que sea, y eso te va a venir de vuelta. Así que a ver si lo ponemos un poquito más en práctica. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. En el próximo vídeo veremos si finalmente conseguimos montar en el ferry o nos toca de ir a Ushuaia por tierra.